Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Bueno, esta noche, vamos a trabajar un poco sobre, este, primero que nada, vamos a hablar sobre la consistencia de los suelos, ¿verdad? Visto que en la clase pasada, pues nosotros hablamos sobre las propiedades cualitativas y cuantitativas del suelo. En este caso, hablamos de la granulometría, tanto por tamizado como por vía húmeda, vía seca, como por sedimentación para suelos más finos. Hoy el objetivo, pues, que tenemos para esta clase es hablar de la consistencia de los suelos y hablar un poco sobre esos procesos de laboratorio, por ejemplo, la granulometría, eh, los límites de consistencia, cómo se realiza ese ensayo en el laboratorio. Visto que allí en la página de Saya, o en la plataforma Saya, yo les he subido un video de el ensayo de límites de consistencia, así como le subí los otros ensayos de granulometría por sedimentación y por vía seca y el ensayo de sedimentación. Bueno, la consistencia de los suelos es uno de los parámetros que es rutinario medir en la mecánica de suelos o para los estudios de suelo, ¿verdad? Porque la consistencia del suelo no es más que esa capacidad, ¿verdad?, que tiene el suelo para mantener las partículas unidas, ¿verdad? Producto de la deformación. Digamos, cuando un suelo es deformable, el suelo mantiene una consistencia, pero eso lo hace en en un cierto contenido de humedad, ¿verdad? Como en un rango del contenido de humedad. En los suelos cohesivos, como dice acá, es una de las propiedades más importantes, es la plasticidad. Esta es proporcionada por la cantidad de arcilla que contiene y se mide por consistencia. Toda esta información que estoy leyendo está en el libro del profesor José Isidro Castelletti, que yo les monté en la plataforma Saya para que lo descargaran, ¿verdad? Y lo pudieran obtener para su posterior estudio en medio de esta materia. La consistencia representa la mayor o menor resistencia que ofrece el suelo para cambiar su forma. En mecánica de suelo se define la plasticidad como la propiedad de un material por lo cual es capaz de soportar deformaciones rápidas sin rebote elástico, sin variaciones volumétricas apreciables, sin desmoronarse ni agrietarse. Es decir, el suelo tiene un rango del contenido de humedad en el cual el suelo, ¿verdad?, se comporta plásticamente y es capaz de soportar esas deformaciones rápidas, ¿verdad? Como dice, sin rebote elástico y sin variaciones volumétricas apreciables. Es decir, que de alguna manera mantiene el volumen, ¿verdad? Casi total, ¿verdad? Y dice que sin desmoronarse ni agrietarse. Vamos, ese es el término de plasticidad. Ya veremos en el momento que estemos explicándolo sobre la práctica de límite de consistencia, cómo se hacen los rollitos, ¿verdad? Y que aparece este término, desmoronarse y agrietarse. La consistencia es función del contenido de humedad y de los minerales de arcilla que contienen la fracción fina y muy fina la fracción fina y muy fina del material. Es necesario distinguir dos consistencias. Primero, para materiales amasados y segundo, se refiere a los materiales en su estado natural, en los cuales el estructuramiento virgen entre los granos es vital para la consistencia. La consistencia de los suelos amasados, límites de consistencia o límites de Anderberg. Los límites de consistencia de los suelos cohesivos son índices importantes para su clasificación y por su relación con el comportamiento mecánico e hidráulico, ¿verdad?
Cuando nosotros veamos, dentro de unos pocos días, vamos a ver lo que son sistemas de clasificación de los suelos. El primer parámetro importante que se solicita para poder hacer los sistemas de clasificación es el límite de consistencia, aunado con la granulometría, ¿verdad? Y dice, como dice acá, que estos son índices importantes para la clasificación y que se relacionan inmediatamente con el comportamiento mecánico e hidráulico. Veremos cómo un suelo, por ejemplo, es de alta compresibilidad o de baja compresibilidad a partir de la carta de plasticidad, que la veremos posteriormente. O cómo un suelo puede ser prácticamente impermeable, ¿verdad? Determinando su clasificación. Si yo logro determinar la clasificación suelo, yo puedo determinar si un suelo es impermeable o no es, o es permeable como tal. El comportamiento mecánico e hidráulico de los materiales cohesivos depende del contenido de agua y del tipo de proporción de arcilla que contenga. Para medir la plasticidad de las arcillas se ha desarrollado varios criterios de Attenberg y que hizo ver, en primer lugar, que la plasticidad no era una propiedad permanente en las arcillas, sino que depende del contenido de agua. Eso sí es importante porque ya nos vienen diciendo que la plasticidad del suelo va a depender, va a estar establecida realmente en un rango donde hay cierto contenido de humedad, donde el suelo se comporta plásticamente. Luego el material ya pierde esa plasticidad y comienza posiblemente a colocarse muy rígido cuando son arcillas puras. Una arcilla muy seca, como dice acá, tiene una consistencia de un sólido con una plasticidad nula, que era lo que estaba tratando de decirles ahorita, y esa misma arcilla con gran contenido, con gran contenido de agua puede presentar propiedades de una suspensión o lodo semilíquido. Entre ambos extremos existe un intervalo del contenido de agua en la que la arcilla se comporta plásticamente. Attenberg definió los estados de limitación. A ver, el estado líquido es cuando las partículas tienen propiedades en suspensión. Es decir, si yo coloco una pequeña cantidad de suelo en una gran cantidad de agua, una cantidad pequeña, una cantidad de agua, pues posiblemente esas partículas permanezcan en suspensión y se le llama estado líquido. Entonces, el estado semilíquido es cuando ya el suelo ha perdido humedad, ¿verdad? Y comienza a ofrecer una cierta viscosidad. Eso es, dice acá que dice con propiedades de un fluido viscoso. A eso le llamamos semilíquido. Luego viene el plástico, dice en el cual el suelo es moldeable y se comporta plásticamente. Es decir, el suelo puede dejarse moldear, ¿verdad? Manteniendo casi el mismo volumen, ¿verdad? El mismo volumen y sin rebote elástico. Ese se llama el estado plástico. Luego viene el estado semisólido, ¿verdad? Que es en el que el suelo tiene la apariencia de un sólido, pero disminuye de volumen por secado. Fíjese, entre el semilíquido y el plástico existe lo que el estado plástico dice que es el límite líquido, y el límite líquido no es más que el contenido de humedad por debajo del cual el suelo comienza a ofrecer resistencia. A esto se le llama una resistencia de 25 gramos por centímetro cuadrado en la copa de Casagrande. Luego viene el estado sólido, semisólido, al estado sólido, que el estado sólido es cuando ya el suelo no cambia volumen por secado. Pero entre el estado semisólido y el estado sólido existe el límite plástico, ¿verdad? El límite plástico, que es el contenido de humedad por debajo del cual el suelo ya deja de perder, ya deja de comportarse plásticamente y comienza su periodo de contracción, es decir, la reducción o disminución del volumen por secado. Es allí donde aparecen los términos de que comienza a agrietarse y a despegarse, ¿verdad? A despegárselo, pero justo en ese momento se halla el límite plástico. Ya más adelante veremos cómo se halla eso en el laboratorio, pero entre el límite líquido y el límite plástico, la diferencia existe el índice de plasticidad, y el índice de plasticidad no es más que el rango en el cual el suelo se comporta plásticamente. Si resto el límite líquido, que es donde él comienza a ofrecer resistencia, y luego lo resto con el límite plástico, que es el final de donde ya el suelo se comporta plásticamente, pues esa diferencia nos da el índice de plasticidad, que no es más que el rango en el cual el suelo se comporta plásticamente.
Luego, cuando se determina ya el suelo que deja de perder volumen por secado, es decir, deja de perder volumen, pero no pierde, no, pero puede seguir perdiendo humedad. Entonces, hay un momento en que el suelo, ¿verdad? Pasa a ese estado en el que él ya se contrae justo cuando deja de contraerse por secado, allí se llama el límite de contracción. Puede seguir perdiendo peso por secado, pero ya no pierde más volumen. Entonces, si hacemos la diferencia entre el límite plástico y el límite de contracción, pues hallamos también el índice de contracción. Es decir, es el rango del contenido de humedad en el cual el suelo pierde volumen, donde pierde el volumen completamente. Y ya el límite de contracción es donde ya deja de perder volumen por secado. Entonces, el límite de contracción es el contenido de humedad por debajo del cual el suelo ya deja de perder volumen por secado. Pierde peso, pero más no volumen. Todos estos estados son fases generales por las que pasa el suelo al irse secando, admitiendo que se parte prácticamente de una suspensión, ¿verdad? De una suspensión. Las fronteras de esta fase son un tanto convencionales y se conocen como límites de consistencia. Así, ya queda descrito lo que es el índice plástico, el índice de contracción, ¿verdad? Y como les había dicho, el índice plástico es el límite líquido menos el límite plástico, el índice de contracción es el límite plástico menos el límite de contracción. A ver, el límite líquido, para hallar el límite líquido en el laboratorio, ¿verdad? Se utiliza, utilizando el procedimiento por Atzenberg, ¿verdad? Se utiliza una copa diseñada por Arthur Casagrande, ¿verdad? Para la determinación de los límites de consistencia. Entonces, a ver, acá tenemos la copa de Casa Grande. Fíjense que visto desde en planta, pues es una circunferencia, pero visto en corte es una media taza, ¿verdad? Una media taza que está soportada por una base rígida, ¿verdad? Una base rígida y que además está sostenida para ser pivoteada, ¿verdad? Es decir, para dar números de golpes. Y en este caso, pues como se hace en la práctica, pues es colocar material previamente humedecido acá. Entonces dice, el procedimiento utilizado por ATM para su determinación era ambiguo. Muchos detalles no especificados, no existiendo un procedimiento estándar propiamente dicho para su determinación. Correspondió a Arturo Casagrande elaborar el método de prueba que no fuese tan dependiente del operador. Surge así la denominada copa de Casagrande. Está constituida por una copa de bronce de latón con su taco adosado. El tacón y la copa giran en torno al eje fijo unido a la base. Un tornillo excéntrico hace que la copa caiga periódicamente, golpeando contra la base del dispositivo que es de hule duro o micarta. La altura de caída libre se especifica en 1 centímetro. La geometría de la ranura se logra con un ranurador de forma trapezoidal con las siguientes medidas. Fíjense, acá me está diciendo que este es más o menos el ranurador que existe, el ranurador que existe, y el ranurador cuando se coloca el material previamente 8, perdón, tiene 2 milímetros de separación, acá dice que tiene 8 de altura, pero si nosotros determinamos el ángulo que forma el talud, es un ángulo de 60 grados, ¿verdad? La altura que debe caer debe ser de 8 centímetros. Centímetros, 1 centímetro, que es para medir, de alguna manera, calibrarla. Ya en el video se muestra. Entonces dice que se preparan unos 150, 200 gramos de suelo pasante por el tamiz número 40 y se humedece hasta lograr una consistencia suave y homogénea. Eso quiere decir, es como nosotros los venezolanos preparamos la arepa de harina pan, es decir, agarramos y le vamos colocando agua y hasta que ya podamos formar una masa, ¿verdad? Que no quede, bueno, como decimos acá en Venezuela, muy aguada, ¿verdad? O que quede muy dura, de tal manera que pueda ser moldeada para realizar la arepa sin que se agriete. Entonces, más o menos eso es una consistencia suave. Se coloca una proporción de esa copa de casa grande. Vale resaltar que normalmente esa masa de consistencia normal debe prepararse por lo menos unas 24 horas, ¿verdad? Para, de alguna manera, corroborar que el suelo está eh, impregnado de agua en todos sus puntos, pues, como tal, en todas sus partículas. Entonces, una vez que ha pasado ese tiempo, pues se coloca una pequeña proporción de la masa del suelo y con una espátula, pues se coloca sobre esa copa, sobre esta copa, ¿verdad? Acá,
como se ve acá, mire. Acá se ve, esta línea que se ve acá es una proporción de suelo que se ha colocado acá, ¿verdad? Con una espátula. Una vez que se ha colocado, bueno, en los laboratorios se sugiere antes de trazar la ranura, darle como unas pequeñas, unos dos o tres golpes de caída, de tal manera que el suelo se ajuste un poco, ¿verdad? Como para extraer el aire atrapado. Una vez que pasa eso, tomamos el ranurador visto, en, visto en la, mm, en la parte de arriba, ¿verdad? Visto en la parte de arriba de la práctica, ahorita me estoy dando cuenta que esta clase debería haber comenzado a las 8:30 y yo como que me adelanté, no me di cuenta y me adelanté. De todas maneras, si ustedes ingresan ahorita a las 8:30, pues si hay presencia, pues haremos un repaso. Entonces, como les iba comentando, ese material se coloca en la ranura de la copa de Casa Grande y se hace la ranura con el ranurador antes descrito, ¿verdad? Y luego comenzamos a girar la manivela a un ritmo de 2 golpes por segundo, a un ritmo de 2 golpes por segundo, de tal manera que los taludes vayan cayendo a medida que aumento el número de golpes, o sea, se va deformando el talud y luego vamos a intentar de que medir el número de golpes hasta que cierre por lo menos una media pulgada, ¿verdad? Eso son aproximadamente 13 milímetros como tal. Allí, en ese momento, nosotros debemos tomar una cápsula que está previamente pesada, colocar el material húmedo, tomar una proporción sobre el lugar donde se unieron los taludes y colocarlo en una cápsula, llevarlo al horno, ¿verdad? Dejarlo secar hasta peso constante y luego retirarlo, sacarlo del horno, dejarlo enfriar y luego volverlo a pesar. Entonces tengo peso de cápsula, peso total húmedo, peso total seco y luego comienzo a hacer mis cálculos del contenido de humedad para un número de caídas que dio. La norma me dice que inclusive todas las planillas de mecánica de suelo para el laboratorio de límites de consistencia dice que uno relaciona contenido de humedad versus el número de golpes. Y la escala que aparece, el mínimo valor aparece 15 golpes o 35 golpes como máximo. Es decir, que nosotros no deberíamos hacer ensayos con golpes menores de 15 ni mayores de 35. ¿Cómo vamos a hacer para ir determinando otros puntos con mayor número de caídas, ¿verdad? Pues es haciendo que el suelo pierda humedad y el suelo al perder humedad y luego colocar el mismo procedimiento, colocar la muestra dentro de la copa, haciendo la ranura y luego comenzando a golpear, nos vamos a dar cuenta que el material al perder humedad va a aumentar el número de golpes. En los laboratorios se coloca una lámina de vidrio, ¿verdad? Y se comienza con una espátula a ventilar el material, moviéndolo con la espátula de un lado para otro, de tal manera que después de unas 2 o 3 movidas, se toma de nuevo el material y se copa en la copa de Casa Grande y se vuelve a practicar el mismo procedimiento. Lógico, debe aumentar el número de golpes y al aumentar el número de golpes, pues es porque ha perdido humedad. Vuelvo a tomar, ¿verdad? De nuevo una cápsula previamente pesada, tomo el material, lo coloco, lo peso, lo llevo al horno, lo saco, lo dejo enfriar, lo vuelvo a pesar y con esos datos determino humedad. Este ensayo se puede hacer 4 veces, 4 puntos o 3 puntos. Normalmente se exige que sea por lo menos dos puntos antes de 25 y uno posterior a 25, ¿verdad? Y luego hago mi gráfica de contenido de humedad versus número de golpes. Contenido de humedad va en escala natural y el número de caídas va en escala logarítmica. Y justo en 25 golpes, una vez que haya lanzado una promedio de los puntos, una línea promedio de los puntos, subo en 25 golpes cortos y me voy a hacer la escala de contenido de humedad y el contenido de humedad que me genere allí será el límite líquido, ¿verdad?
Acá dice que en general no es posible aceptar el contenido de humedad que corresponda al límite líquido definido. Entonces la práctica recomienda hacer tres o más determinaciones del contenido de humedad diferentes en la vecindad de los 25 golpes. Para ello se procede de la forma reseñada con masillas de suelo homogenizadas y luego en diferentes humedades. Al cerrarse la ranura, unos 13 milímetros, como ya lo había comenzado, y se procesa el número de golpes requeridos y se toma una proporción de la ranura cerrada para determinar contenido de humedad. Bueno, eso ya yo ya se lo había explicado como tal. Entonces, fíjense esta gráfica que aparece acá, donde nos dice que el contenido perdón, la gráfica del límite líquido, pues consiste en graficar humedad versus el número de golpes. Y el número de golpes va en escala logarítmica, en escala logarítmica. Acá le llaman la curva de flujo. Entonces, dice que, fíjense que dice W va a ser igual a golpes más C. Dice que FW es la pendiente de la curva denominada índice de flujo y C es la ordenada N igual a un golpe. Se sugiere, como dice acá, entre 15 y 35 es lo que nos dice. Otra cosa que se me olvidó comentarles es que la norma nos dice que este ensayo debe hacerse en un cuarto, ¿verdad? Con una temperatura aproximada a 20 grados centígrados como tal. Entonces, lo que realmente se consigue en la Copa de Casa Grande es una resistencia aproximada a 25 gramos por centímetro cuadrado. Ese correspondería al límite líquido. El límite plástico, ¿verdad? El límite plástico dice que, como les dije anteriormente, que hay contenido de humedad por el cual el suelo ya este, pierde sus propiedades plásticas y comienza su periodo de contracción, ¿verdad? Entonces, para eso se realizan, ¿verdad? Se realizan con la misma masa preparada o la misma masilla preparada para, por supuesto, con mucho menos humedad, comenzamos a hacer unos cilindros, ¿verdad? Que lleguen aproximadamente a 3 milímetros, tal como se ve acá en esta figura. Cilindros de 3 milímetros, ¿verdad? Y la norma nos sugiere que no, como eso lo vamos a hacer, esos cilindros los vamos a hacer no en la mano, sino con la mano y una lámina de vidrio, pues se sugiere, ¿verdad? Se sugiere que no se mantenga más de 7 centímetros del largo del cilindro que se está preparando, por menos de 7 centímetros, porque es decir, cuando uno va realizando ese ensayo sobre la lámina, posiblemente llega a los 3 milímetros, pero la condición realmente es que llegue a 3 milímetros, que comience a agrietarse, pero sin despegarse y que deje de marcar humedad sobre la superficie donde estamos rolando. Entonces, si llegamos a estos 3 milímetros, comienzan a aparecer las grietas, pero no se despega, pero además deja de marcar humedad, ya ahí yo puedo decir que ahí está el límite plástico. Si no ha llegado a esas condiciones, hay que volver a deformar el material y tratar de volver a hacer los rollitos, porque hay que esperar a que deje de marcar humedad sobre la superficie. Por tanto, ese material se debe tomar en cápsulas previamente pesadas, ¿verdad? Se colocan unas pequeñas proporciones de los cilindros, se llevan a la balanza, se pesan, se llevan al horno, se secan, se sacan, se dejan enfriar y se vuelven a pesar. Y con los datos obtenemos el contenido de humedad. Normalmente deberíamos hacer por lo menos unos 3 ensayos. Dice que más o menos deben estar aproximados a un valor de otro con una desviación estándar de más o menos 0,5%. ¿Verdad? Si alguno tiene una diferencia de más de 0,5%, pues debería descartarse. Por eso, pues se hacen tres y si dos se parecen, pues ellos dos se promedian y si los tres se parecen, pues se promedian, pero si no se de los tres se descarta uno, que es el que pues estar fuera de fase de lo que está requiriendo la norma, ¿verdad? Una vez obtenido el límite plástico, pues calculamos el índice de plástico, que es la resta del límite líquido menos el límite plástico. El parámetro importante para los sistemas de clasificación, ya veremos más adelante que nos exigen obtener el índice de plástico. Quiero resaltar que esta ecuación funciona siempre y cuando no se le coloque al límite plástico cero, porque ¿qué pasa? En, en, en esta parte de la plasticidad de los suelos, nosotros en vez de colocar, cuando hay suelos, por ejemplo, que no podemos hacer los rollitos, ¿verdad? Es porque el suelo no tiene plasticidad, ¿verdad? Entonces, si no tiene plasticidad,
uno lo que dice es que justo donde está el límite líquido está el límite plástico. Pero si yo, por ejemplo, digo que el suelo tiene límite líquido, pero luego dice que el límite plástico es igual a cero, por decir que no tiene plasticidad, cuando yo resto el límite líquido menos el cero, me va a dar un valor de índice de plasticidad. Entonces es por eso que se dice que no puedo hacer eso, porque entonces le estaría dando rango de plasticidad a un suelo que no tiene plasticidad. Entonces, lo que quiere decir que esta ecuación solo se puede usar cuando el límite plástico tiene valor. Si tiene valor igual a cero, no se puede utilizar porque no puedo adjudicar plasticidad a un suelo que no lo tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente decimos que cuando el límite plástico no tiene, pues colocamos NP, no presenta plasticidad, pero no debemos colocarle cero porque si aplicamos la ecuación nos va a dar un valor de plasticidad que no es real en el suelo, ¿verdad? Entonces, se puede considerar que la plasticidad estaría definida por parámetros límite líquido e índice de plasticidad. Con estos términos y conociendo la humedad natural, podemos encontrar estos parámetros que se llama índice de consistencia o consistencia relativa, que es al límite líquido menos el contenido de humedad entre el índice de plasticidad, o el índice de liquidez, ¿verdad? Que es contenido de humedad menos el límite plástico sobre el índice de plasticidad. Bueno, ahora les había comentado que el límite de contracción no es más que el contenido de humedad por debajo del cual el suelo ya deja de perder volumen por secado. Deja de perder volumen, más no peso, ¿verdad? Entonces, por acá nos presenta Terzaghi un método, ¿verdad? Que dice con la misma masilla preparada para el límite líquido y con un contenido de humedad cercano a este, es decir, que cuando ya tengamos el límite líquido, ¿verdad? Deberíamos utilizar una pequeña proporción de material para realizar el ensayo de límite de contracción, visto que primero, es decir, en contenido de humedad, primero mayor límite líquido, después por valor va el límite plástico y por valor menor es el límite de contracción, pero para efectos de procedimiento sugiere que se coloque material con humedad muy cercana al límite líquido, ¿verdad? Eso debe colocarse como nosotros vamos a ver ahorita que este ensayo se mide a través de cambios volumétricos, ¿verdad? A través de cambios volumétricos. Por tanto, deberíamos utilizar un recipiente, ¿verdad? De volumen constante, no volumen deformable, porque en los ensayos de límite líquido y el límite plástico se utilizan unas cápsulas que ellas son deformables, mientras que para el límite de contracción no se debe utilizar cápsulas deformables, se tiene de material rígido porque inicialmente el volumen de la cápsula donde se colocan corresponde al volumen inicial de la partícula y luego cuando la partícula se contrae correspondería medir el volumen final de la muestra. Y como dice, pues para prepararlo acá, lo que uno tiene que tomar esa cantidad de material y a especie de hacer una torta, como se hace una torta en casa, se debe colocar al recipiente una pequeña cantidad de aceite para lubricar la superficie y luego comenzamos a colocar el material dentro de la cápsula en tres capas. Coloco la primera capa y al principio comienzo a darle golpes, ¿verdad? En alguna superficie rígida. ¿Para qué? Para expulsar las burbujas de aire atrapadas en el suelo. Y cuando ya vea que la pastilla va homogénea y que ya no tiene más aire incorporado, coloco la segunda capa y vuelvo a practicar el número de golpes hasta extraer las burbujas atrapadas. Y luego así la tercera capa hasta llenar el total del recipiente, ¿verdad? Dándole golpes hasta que salga las burbujas y luego, ¿qué hago? Con una espátula retiro el remanente, ¿verdad? Y limpio la cápsula por fuera. Una vez que he hecho eso, ya puedo pesar de nuevo la muestra más, perdón, la cápsula más muestra, ¿verdad? Para luego iniciar el proceso de secado. Pero este proceso de secado, como necesitamos que reduzca la pastilla, pero ese proceso de secado tiene que ser de alguna manera lento, porque si colocamos esa pastilla directamente al horno, el proceso de secado es muy acelerado y por tanto la pastilla se va a agrietar internamente y al final no vamos a poder medir el volumen final. Porque si bien es cierto, el volumen inicial es el volumen de la cápsula, una vez reducida la partícula, se convierte en una partícula de menor diámetro y de menor tamaño que hay que medirle sus dimensiones para determinar el volumen final, ¿verdad? Entonces,
Este esquema que podemos ver acá, ¿verdad? Es un esquema de agua sólido. Se supone que cuando preparo la masa, estás con agua y no tienen aire para preparar el ensayo. Se supone que esto que refleja acá es el suelo con agua húmedo y corresponde a un volumen inicial. Luego el material, ¿verdad? Debe dejarse secar gradualmente. Justo acá, pequeña cantidad de agua, ¿verdad? Con, con el sólido, justo aquí es donde está el límite de contracción del suelo, porque el suelo va perdiendo, fíjense, va perdiendo agua hasta un momento que ya él mantiene a posteriori más volumen, sino que pierde cantidad de agua. Es por eso que aquí el esquema me dice que el suelo con aire y están a mismo nivel del mismo volumen, del mismo volumen. Entonces, eso nos está indicando, ¿verdad? Nos está indicando que el suelo mantiene su volumen, ¿verdad? Por un espacio, al final, vamos a ver, vamos aquí al final, voy a adelantarme y les voy a mostrar esta gráfica que está acá, donde, mire, esta gráfica que está acá, que es otro método igual que se proporciona para determinar el límite de contracción, fíjense. Si yo tengo aquí en el punto 1, tengo una gráfica que relaciona volumen versus humedad. Si yo me paro aquí en este punto y digo, bueno, aquí comienza, aquí tengo un punto donde un suelo tiene un cierto contenido de humedad. Supongamos que este fue al final del ensayo antes de colocarlo en el horno, ¿verdad? Ahí tiene una humedad inicial. Luego yo lo llevo al horno, ¿verdad? Y el material va perdiendo volumen hasta llegar a un punto 2, ¿verdad? Y sigue teniendo humedad. Pero luego él sigue, si uno lo mete al horno, llega hasta cero, pero el volumen se mantiene. Pasó desde el volumen 1 a un volumen 3, a un volumen 2 en el punto 2. Pero si sigue perdiendo humedad, fíjese que pasa al volumen 3 y es el mismo. Es decir, que el suelo ya no pierde más volumen por secado, la parte de arriba. Entonces, como el límite de contracción, tanto el límite líquido como el límite de contracción, el límite plástico y el límite de contracción son contenidos de humedad, pues contenido de humedad, como lo hemos visto en las clases pasadas, que es peso del agua entre el peso del sólido multiplicado por 100. El peso del agua, ¿verdad? Es el peso de la muestra menos el volumen del sólido. Pero fíjense que si nosotros utilizamos los esquemas completamente saturados, pues el peso del sólido, perdón, el volumen del sólido no es más que el peso del sólido entre el peso específico del sólido multiplicado por el gamma del agua. Eso ya nosotros lo vimos en la clase anterior. Y luego lo divido entre el peso del sólido, entre el peso del sólido. Ahora, si a su vez volumen de la muestra multiplicado por el gamma del agua dividido entre el sólido, lo reacomodo acá y ahora me queda el otro, peso del sólido entre el G sub S por el gamma del agua, entre el peso del sólido, estamos separando la desigualdad, decimos que el gamma del agua se me va aquí con el gamma del agua y el peso del sólido se va con el peso del sólido y me queda 1 sobre G sub S. Entonces, allí lo que requerimos es saber el volumen de la muestra al inicio y conocer el peso específico relativo de los sólidos. Es decir, que tendríamos que hacer el ensayo del peso específico relativo de ese suelo para poder determinar el límite de contracción. Si ustedes analizan en casita, les voy a dejar esto como para que vean cómo se determina este límite de contracción acá, ¿verdad? Diciendo que llegando a esta expresión que divide 1 sobre el peso específico relativo de la muestra, que se llama G sub M, que es una demostración que se hizo en las clases anteriores, ¿verdad? Quisiera que repasaran esto, ¿verdad? De tal manera que en algún momento, cuando hagamos el examen, les quisiera hacer una pregunta sobre la deducción de esta ecuación como tal. Así que le estoy adelantando acá, pues para utilizar este método se requiere conocer el valor del peso específico relativo de los sólidos. Ahora que les acaba de mostrar donde se ve el gráfico, ¿verdad? Veamos aquí en el análisis del gráfico del método, el método anterior es el método Terzaghi. Entonces, este es el método PRA, que es el método de la Pull Road Administración, ¿verdad? Que es un procedimiento que sigue solamente ¿cómo se llama? El efecto volumen como tal. Tenemos aquí la gráfica de cómo sería al inicio. Tiene sólidos y tiene agua, ¿verdad? Luego llega al límite de contracción donde tiene agua y sólido, pero ya no pierde más volumen, ¿verdad? Y al final tengo la gráfica del mismo volumen, pero solamente aire y sólido. Por eso acá dice que volumen 2 es igual a volumen 3. Entonces, tenemos el peso inicial de la muestra y el peso inicial de la muestra y luego el peso final de la muestra, que es cuando ya la muestra ha perdido toda su humedad en el laboratorio. Entonces, pasa lo mismo, que el contenido de humedad es igual al peso del agua entre el peso del sólido, ¿verdad? Entre el peso del sólido. Y eso es lo que tenemos acá, el peso
el peso del agua entre el peso del sólido como tal. Creo aquí hay un error en esta ecuación, por favor lo corrigen, porque es peso del agua entre el peso del sólido, fíjense que aquí dice que entre el peso del agua. Como este libro fue editado por unos estudiantes de la Universidad de los Andes junto con el profesor Johannes Briceño, ¿verdad? El Laboratorio de Mecánica del Suelo, pues posiblemente habrá que conversar porque acá hay un error del contenido de humedad. El contenido, aquí debería, aquí es de límite de contracción, aquí debería ser peso del sólido. Fíjense por qué. Si el peso inicial, que es el peso del recipiente más muestra, ¿verdad? Luego, le resto mm, no sé, esta ecuación no es así como tal. Porque uno tiene que decir peso del agua, el peso del agua es el peso húmedo menos el peso seco, ¿verdad? Si yo al peso húmedo menos el peso seco le resto, me queda el peso del agua, ¿verdad? Me queda el peso del agua. Ahora, creo que también acá hay un error. Menos, este caso sería, este sería acá peso uno, ¿verdad? El peso uno menos el peso cuando ya está completamente seco, me da todo este rango de humedad de W1 menos W2. Pero como yo requiero, supongamos que el cero está aquí donde está W2, el 0% de humedad, aunque es el peso del sólido, pero aquí tiene cero humedad y aquí tiene una cierta humedad. Si yo resto W1 menos W2, que eso es lo que debería aquí aparecer, W2, donde está el peso del agua debería aparecer W2. A W1 menos W2 me da todo este rango de humedad, pero como yo necesito saber desde el 3 hasta el 2, entonces tendría que restarle el agua que se produce desde que pasa del punto 1 hasta el punto 2. Pero eso lo puedo hacer como yo conozco el volumen inicial y conozco que el mismo volumen 2 es el mismo volumen 3, entonces volumen 1 menos volumen 2 me da el delta de volumen perdido. Pero si a su vez solo, como lo que perdió fue agua, entonces yo ese volumen de agua que perdió lo multiplico por el gamma del agua, eso lo convierto en gramos de agua perdido. Entonces, si a los gramos desde W1 hasta W2 le resto los gramos perdidos, desde B1 hasta B2, pues eso se convierte en agua multiplicando por el gamma del agua. Entonces quiere decir que estoy restando el agua mayor menos esta agua perdida por volumen y llego justo acá. Entonces, esa agua dividida entre el peso del sólido, entre el peso del sólido me da el límite de contracción. Evidentemente, esta ecuación tiene dos errores. Acá, ¿verdad? Acá debería existir ¿cómo se llama? Debería existir el valor W2 y aquí debería decir WS, ¿verdad? Como tal. Bueno, para esto no se requiere sino conocer los volúmenes. Y al final, para determinar el índice de contracción, pues límite plástico menos el límite de contracción, ¿verdad? Para poder determinar el índice de contracción, que es el rango en el cual el suelo pierde el volumen, perdón, ya no pierde más volumen para secado, pero puede seguir perdiendo humedad. Acá hay un ejemplo muy sencillo que ustedes pueden hacer en casa, ¿verdad? Sobre el contenido de humedad, límite, lo examinen y lo calculen. Ya ahí está calculado, pero determinen ustedes allí lo que se hizo. Es decir, allí, como la parte teórica del ensayo, a darle un vistazo, vamos a darle un vistazo acá a este que se produce para las prácticas de laboratorio, lo que se hizo, acabo yo de explicar para la práctica como tal. Entonces, bueno, como dice, el objetivo principal del límite de consistencia, pues determinar los límites de consistencia y los estados de consistencia del suelo, ¿verdad? Ya nosotros habíamos definido plasticidad, pero vuelvo a leer acá estos dos conceptos muy importantes, que es plasticidad y que es la propiedad que tienen algunos suelos para deformarse sin agrietarse y sin producir rebote elástico, y la consistencia es el grado de cohesión de las partículas de un suelo y su resistencia a aquellas fuerzas exteriores que tienden a deformar o a destruir su estructura como tal. Eh, Aquí yo igual les voy a subir este material. Aquí están los conceptos de cómo cuando es un suelo semilíquido, el estado semilíquido, el estado semiplástico, el estado semisólido, el estado sólido, el concepto del límite de líquido. Y aquí, evidentemente, estas gráficas me gustan mucho porque, es decir, aquí podemos decir que cuando el contenido de humedad, fíjese, va bueno, frente a mi pantalla, va de derecha a izquierda, aumentando el contenido de humedad, ¿verdad?
Entonces pasa por el límite de contracción, luego pasa por el límite plástico y luego pasa por el límite líquido, ¿verdad? Están los estados sólidos, semisólidos, estado plástico. Habla del el índice plástico, el índice de contracción. Entonces, hay que mirar un poco sobre el video, que es un video que de fondo lo que tiene es una música allí, pero vean el plenar. A diferencia que lo que yo he visto o lo que yo he trabajado en los laboratorios que he trabajado, pues el límite de contracción se hace con una cápsula circular, ¿verdad? Allí lo están haciendo con una cápsula rectangular, ¿verdad? Un poco más grande, pero al ser rígida y tener el volumen conocido y poder medir el volumen final, pues entonces no hay ningún problema para determinar el límite de contracción. Bueno, acá está el proceso, ¿verdad? Dibujadito de cómo se colocan las muestras. Ya nosotros le explicamos lo que hace la ranura, luego el número de golpes hasta que cierre más o menos media pulgada, aproximadamente 13 milímetros. Luego se grafica, ¿verdad? En contenido de humedad versus el número de golpes en escala logarítmica. Luego en 25 golpes se corta y consigo el límite líquido, que también lo llaman WL en algunos textos, como aparece acá, que es LL o WL, como se ve acá, ¿verdad? Como se ve acá. Y este límite plástico o LP, donde se hacen los rollitos de 3 milímetros. En estado inicial yo puedo formar los 3 milímetros, pero si no comienza a requebrajarse sin pegarse y todavía no puedo culminar el proceso hasta que no comience a agrietarse y a dejar de marcar humedad en la superficie y que tenga los 3 milímetros, ¿verdad? Hay que hacer varios, ¿verdad? El límite plástico, pues en este caso corresponderá a un ensayo, dos ensayos y tres ensayos que se hagan, siempre y cuando pues su diferencia entre ellos no sea mayor de 0,5%. Lo divido entre 3 y obtengo el peso, el límite líquido, perdón, el límite plástico promedio, ¿verdad? Y luego viene el límite de contracción, ¿verdad? Que lo acabo de explicar y es este mismo gráfico. Fíjese que colocando todos los estados por los que pasa el suelo en un gráfico de eso, fíjese que el suelo, desde que está estado semilíquido, ¿verdad? Comienza a perder volumen, ¿verdad? Y luego hasta un punto donde sí todavía contiene humedad, pero no deja de perder volumen por secado. Perdón, deja de perder volumen por secado, pero más no pierde, no, lo que sigue perdiendo es humedad hasta llegar a la humedad cero que estaría aquí en esta escala como tal. Un ejemplo, como lo he visto yo en las prácticas que he dictado, pues es un recipiente lleno al inicio, luego se lleva, ¿verdad? Hasta que se contraiga, se lleva al horno, ¿verdad? Y luego se mide las, mm, ¿cómo se llama? Las dimensiones para hallar el volumen final. Como tarea, también les voy a dejar que ustedes hallar un volumen más preciso, ¿verdad? Entonces, búsquense cómo medir el volumen de la pastilla al final, no por medir un diámetro y altura para determinar un volumen cilíndrico, sino a través del desplazamiento de mercurio, ¿verdad? Averigüen un poco sobre eso, como que de repente le hago una pregunta el día del examen sobre esta parte. Y bueno, pues el límite de contracción, como ya les dije aquí, mire, peso aquí está, aquí sí está al inicio, que es el peso de la muestra húmeda, menos el peso de la muestra seca, ¿verdad? Menos el volumen inicial, menos el volumen final, multiplicado por el gamma del agua para convertirlo en gramos de agua, y luego lo divido entre el peso del sólido. Entre el peso del sólido lo multiplico por 100 y ese sería el contenido de humedad. Hay que chequear siempre que el límite líquido es mayor que el límite plástico y el límite plástico mayor que el límite de contracción. Calculamos el índice de contracción, calculamos el índice de plasticidad con la restricción de que les dije que si no hay plasticidad no se debe colocar sino solamente el límite líquido y colocarle NP. Es más, inclusive el índice plástico se coloca no presenta, NP mayúscula, y calculamos los otros parámetros que es el índice de contracción, el índice de liquidez. Y fíjense que por acá pues podemos tener algunas incidencias sobre comparación por ejemplo, humedad natural es igual al límite, al contenido, al límite plástico, pues el índice de liquidez es cero y el suelo tiene alta resistencia, ¿verdad? Consistencia semidura. Si el contenido de humedad es menor que el índice plástico, entonces el índice de liquidez debe ser menor que cero y el suelo tiene muy alta resistencia y la consistencia del suelo es muy dura. Y luego dice que si el contenido de humedad es mayor que el límite líquido, el índice de liquidez tiene que ser mayor, entonces el suelo tiene una resistencia nula, la consistencia del suelo es muy fluida, como tal. Esos son parámetros que se logran medir para poder, ¿cómo se llama?
para poder hacer informes, ¿verdad? Y de alguna manera que el geotecnista tenga en cuenta cuál es la resistencia aproximada del suelo, hallando el índice de liquidez como tal. Bueno, yo había colocado, ¿verdad?, que nosotros íbamos a ver algo de granulometría, pero ciertamente no me había dado cuenta que en la clase anterior ya nosotros ya habíamos hablado de lo que era la granulometría del suelo, tanto por tamizado como por sedimentación. Por tanto, pues esta clase quedó dirigida a solamente hablar de la consistencia de los suelos y de la forma como se practica o cómo se calcula eso en el laboratorio. Ya la próxima clase que nosotros tenemos que empezar a ver es ya los sistemas de clasificación. Debemos hablar de compactación, pero ya tenemos para la caracterización del material, que es clasificar el suelo tanto por la SUB como por la ASTO, ¿verdad? Ya sabemos cómo se hallan esos parámetros, cómo hacer la granulometría, calcular proporciones de grava, proporciones de arena, proporciones de fino, proporciones de limo, proporciones de arcilla. Ahora las índices de consistencia como límite líquido, límite plástico, límite de contracción, índice de liquidez, que en realidad para calcular solamente necesitamos la granulometría, índice plástico y límite líquido como tal. Entonces, bueno, por ahora pues fue un placer saludarles de nuevo. Entiendo, no han podido conectarse para poder hacer estas preguntas, pero se sugiere hacer la videoconferencia para que ustedes entren, ¿verdad?, a la plataforma y puedan preguntar. eh, ya habrá alguna clase donde podamos ponernos de acuerdo como tal. Sé que no nos hemos podido puesto de acuerdo porque ustedes pues no me han comentado las veces que les he dicho que no tenemos clase. Solo hubo una chica que dijo que solamente podía los días martes, pero los otros compañeros pues nunca respondieron para programar la clase y que podamos tener esa interacción. Bueno, pero al igual, con mucho gusto, les estoy pregrabando esta clase para montárselas en la plataforma Saya y que ustedes puedan evaluarla, ¿verdad? Yo, eh, como comentario, pues veo que hizo falta un poco más de esfuerzo en este primer corte de 30%. Yo creo que cuando se dice que se ha perdido una batalla, no significa que se ha perdido la guerra. Entonces podemos tomar en consideración, pues, con ustedes la lejanía, etcétera, etcétera, pero si ustedes le ponen un poco más a la materia, pues, deberían salir exitosos para que la puedan aprovechar y pasar como tal. Bueno, quien les habló, el ingeniero Josma Zulbarán, fue un placer acompañarles.